Hola y bienvenidos a su podcast de Hoy que es de día. Como siempre los saluda Natividad Pérez y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos un invitado en el que hace poco, platicando fuera de cámaras, me di cuenta que teníamos algo en común y es que hicimos proyectos de una simple plática entre amigos y pues con mucho gusto les presento a Saúl. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por darme este espacio para poder platicar. Y es que sí, o sea, lo padre, ¿no? De que tenemos algo en común, como ya tú lo mencionaste, pues también tengo un podcast. Y la verdad es que es muy chido como tener cosas, pues así, ¿no? O sea, el como tener muchas cosas afín, ¿no? Sí, afín. Porque Sí. realmente así de cercanía, pues yo sé que estás en comunidad misionera. Ajá, y me sí. tocó cuando era pastoralista o así, pues de repente coincidir, pero como tal, pues no habíamos Sí, entablado una qué padre. plática como tal, ¿no? Entonces Sí. encontrar ese tipo de cosas, pues está bonito. Sí, y también es muy padre encontrar a gente pues que le entre, ¿no? Que es lo importante. Yo me di cuenta que en estos momentos que estamos, pues necesitamos gente que le entre para poder evangelizar también desde esta parte, porque es algo que yo voy a tener mucho para poder encontrarle qué es lo que yo quería, ¿no? El hecho de, no sé, como de mis miedos de poder vencerlo para decir, ole, va, o sea, es lo que necesito. Mucho tiempo quedé con esta parte de poder intentarlo o de quererlo, pero hace poco, yo creo que hace como unos 3 meses, me decidí y dije, ya, o sea, ya basta de poder quitarme, o sea, como ya es tiempo de quitarme como esa espinita para ya decirle, o sea, pues para entrarle, ¿no? Y pues qué chido que Sí. tú también te lances a esto. No, sí, y coincido contigo que a veces tienes la idea y Sí. dura meses un poco la idea de decir como que estaría padre y hasta sin haber hecho nada ya se te ocurren cosas a futuro y Sí, decir, ¿no? claro. Y después podría hacer esto, sí, pero Ajá. ya hay un miedito muy raro que empiezas a enfrentar, que es ya cuando empiezas a hacer las cosas. Ajá. De hecho, en el primer capítulo hablo un poco de eso con el invitado, que es Sí. alguien que me empezó a ayudar con el proyecto y después se salió y así. Y le dije eso, como que es que a veces tienes un miedito muy grande porque ya cuando empieza a ser verdad lo que antes solo lo estabas diciendo, claro. ya dices, caray, si no es tan buena la idea. O sea, y si todavía faltan cosas, o sea, como que te agarra un nervio muy extraño. Yo fíjate que soy muy dado a estar checando no sé cuánta gente lo escuchó, Sí, y luego me entra como que, ay, si no está pegando bien, ya mejor así. Y la verdad es que yo creo, o sea, estuve, no sé, más de medio año como queriendo hacerlo, pero por una cosa, por otra, la fui como posponiendo. Y el hecho de poder como ya no postergarlo y ya no decir, es que mejor que lo haga alguien más, ¿no? O sea, porque yo creo que es una de las cosas que más pues nos tocan, de decir, no, pues que mejor que lo haga alguien que sepa, ¿no? Entonces, pero yo creo que es bueno como el poder intentarlo. Y yo siento que en cosas de Dios, Él es el que nos va acompañando. Sí, y a veces es como que muy extraño porque hay una paradoja muy interesante que no sé si la has escuchado, que es la del monto, de cuántos granos de arena hace un monto, ¿no? Sí. Que es como que, o sea, no sé, si tú te imaginas un monto de arena, tú dices, no sé, pues hay millones y millones de cosas, ¿no? Y dices, bueno, tiene 3 millones de granos de arena un monto, es arre. Pero si tuviera 2.999.000, ¿qué? Claro. Ya no es un monto. Entonces, ¿hasta cuándo te vas a ir, no? Y es una paradoja que refleja mucho como que en el caso, adaptándolo a nosotros, es como, bueno, que lo haga alguien que sepa, alguien que ya haya hecho un podcast, que haga uno. Es como, ¿a los cuántos podcasts puedes decir que ya eres alguien que hace podcast? Sí. Pues se vuelve como que, pues Está al chido. primero, ¿no? O sea, ¿quién fue el primero que lo hizo? O sea, ¿quién te da el derecho de decirlo? Pues nadie, nomás hazlo y ya, ¿no? Y yo fíjate que me di cuenta, o sea, que en verdad valía lo que estaba haciendo, porque, no sé, yo no conozco a gente incluso de Chihuahua que tengan, o sea, pues podcast, ¿no? O sea, yo creo que conozco como a 5 personas. Dije, qué padre, no sé, era el número 6, ¿no? O sea, qué chido. A lo mejor a nivel, no sé, de México hay muchos, ¿no? O sea, hay miles. Pero en Chihuahua, pues hay poquitos. Entonces, qué padre ser también de esos poquitos que se lanzaron y que a lo mejor también con miedo, pues aquí están. Sí, de hecho, o sea, yo siempre, una vez que quise como que empezar a hacer los podcasts, más bien me nació la idea después de como que empezar a ver muchos, porque empecé como que a consumir muchos podcasts de muchos lados y así.
Y una vez, ya cuando estaba como que no, la siguiente semana lo empiezo así, hubo una frase de un podcast que no me acuerdo, que un vato dijo, creo que hay más podcast que gente escuchándolos. Sí, Y dije, claro. no, ya no va a hacer nada. Sí, es cuando dices, ok, ya está bien. Sí, Ya pero no, entendí. al final como que si tú tienes algo que decir, esta es una frase que me gusta mucho, que dice, si tú tienes algo que decir, el silencio se convierte en mentira. Entonces es como que hay que dejar de mentirnos Sí, en ese aspecto, ¿no? Sí, y yo lo quise hacer porque sentía esta necesidad de poder ayudar como a más personas a que se reencontraran con Dios. Y es como el objetivo principal, ¿no? El hecho de que, incluso pues el mismo nombre de redirección, Ajá. o sea, hace que la demás persona también tenga como este encuentro con Dios o que lo vuelva a tener para poder volver a su primer amor, que es Dios. Entonces vi esta necesidad de querer hacerlo, pues para poder como aportar a mi iglesia, ¿no? Para poder seguir evangelizando. Y lo que quiero lograr también con este podcast, no solamente como el imponer el catolicismo. O sea, si alguien, no sé, que es cristiano o de otra religión lo escucha, o sea, que también se sienta como identificado. O sea, es lo padre. Incluso, pues dentro de mis episodios, pues tengo a dos amigas que no son católicas. Y luego también tengo pues a un padre. Entonces hay como mucha variedad. Y esto está chido, o sea, para que no casarme sí, pues con el catolicismo, pero también como abrirme también a, pues como a otras áreas, ¿no? Sí, y fíjate, yo antes de empezar me pasaba mucho el decir, una razón por la que te gusta el contenido que ves, sea cual sea, es porque empatizas con lo que estás viendo. Entonces yo decía, ¿cómo hago? ¿Qué rayos voy a hacer para que la gente empatice conmigo? Y tú lo solucionaste muy bien con el intro que tienes, me parece, porque he escuchado algunos capítulos, porque en la mañana manejo mucho de repente y pues lo pongo ya, entonces está muy entretenido. Y me gusta mucho el intro porque es empatizas luego con cualquier persona porque dices esta frase, ¿has sentido que algo le falta a tu vida? Y al chile todo mundo ha sentido que algo le falta a su vida. O sea, a mí en ese momento me hace falta algo. Entonces como que dices eso y es como, ok, oye, sí, o sea, ¿qué onda? Claro. Y ya capta y todo. Entonces me gustó mucho cómo lograste solucionar esto. Igual no sé si lo hiciste por eso, pero solucionas con el intro esta empatización que tiene que haber con la persona que te escucha. Y es que está chido, ¿no? Porque, o sea, yo creo que es lo que hace falta. O sea, porque a lo mejor puedes escuchar podcast que a lo mejor y no te ha pasado lo que está pues contando o lo sientes como muy lejano. Entonces el hecho de poder escuchar lo que te pasa, ¿no? O sea, hay episodios de las veces de las que nos hemos enojado con Dios, de las que Dios no me escucha, de todas estas partes. Y lo quise hacer así como esta temporada, algo como más básico, o sea, algo como más entendible para que la gente lo pueda como hacer en su vida. Y la verdad es que también lo quise hacer pues cortos, o sea, hay unos de 8 minutos, de 15, de 20 y tantos, de los 40. Yo creo que el más largo es el del aborto, que duró 40 y tantos minutos. O sea, pero yo siento que lo valía, ¿no? Y está chido como tocar temas que a lo mejor no estamos muy acostumbrados a poder tocar. O sea, el caso del aborto, yo creo que es un tema que la iglesia sí lo ha tocado, pero siento que nos falta todavía como el poder entrarle más. Sí, ¿sabes? Por ejemplo, con el aborto y con muchísimos temas más que son como que que forman estas pues dicotomías, ¿no? Que se hace como los buenos y los malos, eso pues apesta al chile, pero yo siento que nace mucho de que anteriormente se prohibían y prohibir las cosas, ay, no sé cómo decirlo, a ver, cuando tú prohíbes algo, lo que sea, humanamente nosotros en nuestra humanidad y en nuestro maldito ego que siempre vamos a tener, lo deseas. O sea, si te dicen... Es como ese morbo de hacer las cosas. Si tú te dicen, si te meten a un cuarto y te dicen puedes hacer lo que sea menos entrar a este lugar, vas a querer entrar a ese lugar. Y entonces, si tú, como alguien, no sé, ya sea de 17 para arriba, le dices, no, de este tema no hables, es, ¿por qué no hablar? O sea, ¿qué onda? ¿Y eso qué es? Y entonces... siento que al prohibir tanto tiempo el simple hecho de hablar del aborto, el simple hecho de hablar de la homosexualidad, el simple hecho de hablar de la diversidad de género, que te puedes tapar los ojos, pero es que existe. O sea, hay mucha gente que ya está en ese movimiento y entonces actualmente prohibirlo pues ya se vuelve patético, ¿no? O sea, voltear a otro lado, decir, nada, no es cierto, o sea, eso no pasa. Sí pasa, pero no lo estás queriendo ver y siento que ahora lo que batallamos mucho los creyentes para poder voltear a ver ese tipo de cosas, empatizar con eso, porque claro que con eso también se puede empatizar. Nos hace falta mucho eso por el tiempo que pasamos prohibiéndolo. Y siento que ahora que ya no se prohíbe,
abre espacios como el que tú estás teniendo de, oye, pues podemos hablar de esto. Que Ajá. ese capítulo del aborto, Sí. la persona que está invitada incluso abre su conversación con esto de que, oye, yo puedo tener mi opinión y o sea, puede ser que esté Ajá, fundamentada en exacto. base a un diploma o lo que sea, pero tengo mi opinión y eso no me quita que yo escuche la tuya Sí. ni que podamos platicar acerca de esto, ¿no? O sea, Y es lo que quisimos hacer desde un principio, desde que yo pues platiqué con ella. Le dije, mira, lo importante no solamente como dar esta posición de la iglesia, que sí la dimos, pero el informar, ¿no? O sea, uh-huh. el hecho de tener una posición como pues neutral, de si está mal, pero por qué está mal, ¿no? Uh-huh. O sea, con bases, con datos. Entonces yo creo que es lo importante pues en ese episodio. Y lo chistoso es que, por ejemplo, si estuve viendo mis estadísticas y yo creo como el 80% lo escuchan mujeres. O sea, es como algo bien extraño, ¿no? Y dije, bueno, o sea, si me escuchan mujeres, o sea, pues meterles como ese tema por ahí y está bien, ¿no? O sea, y claro que también, pues también lo escuchan hombres, pero el informar, o sea, no solamente, incluso hasta juzgar, ¿no? Porque también yo creo que en nuestra iglesia también, de cierta manera, hemos juzgado. Sí, un chorro. Entonces, el decir lo que estamos platicando no es la opinión de la iglesia en general. Ajá. O sea, dar como un posicionamiento más, así como más en medio, ¿no? Y esto hizo como más interesante ese episodio. O sea, estuvo bastante chido. Sí, o sea, dar a conocer que esto es algo también complicado de decir, pero que tus creencias no son tu criterio muchas veces. Exacto. O sea, a veces creemos que solo creo en esto y eso significa que todo mi criterio está basado absolutamente en esto. Pues no necesariamente. O sea, la iglesia evoluciona junto con la humanidad, junto con todo. Uh-huh. Y hay veces que de repente hace falta. O sea, por ejemplo, la misma misa ha cambiado mucho alrededor del tiempo. Todos los comunicados del Papa nacen de una problemática que existe. O sea, no se comunica solo porque sí, se comunica porque está habiendo algo mal y se busca más o menos corregir. Entonces, sí me parece muy bien por cómo lo tomaron, de que sí podemos tener una opinión en base a nuestras creencias, pero también una opinión en base a nuestro criterio. Digo, al fin y al cabo, como iglesia, que nos hayamos equivocado, que hayamos segregado muchas veces ese tipo de personas o que hayamos todo eso, no nos representa como tal de la misma manera que los errores de las personas no los representan. O sea, sí. Estoy buscando también una frase que sí, ya. La frase era, puedes creer en algo y equivocarte al llevarlo a cabo. O sea, claro, es algo humano, ¿no? Sí. Y hace poquito también, hace como 2-3 capítulos, pues toqué un tema también que es de los más escuchados, que es sobre la depresión. Ya. O sea, fue la verdad un tema bastante fuerte que nos platicaba, pues que existe como pues es que no sé cómo llamarlo, como un pues trastorno uh-huh. de tener ese miedo a poder pecar. Ya, o sea, yo la verdad, yo no lo conocía y yo me di cuenta y la verdad me quedé en shock, ¿no? Sí. O sea, el hecho, porque ella lo estaba platicando, de que lo que es como lo mejor posible, o sea, y llegas como a como a traumarte, no sé si sea como la palabra. O sea, el constante miedo eso de, oye, ajá, si a ti te metes desde el principio, desde que estás pequeño, así, oye, no puedes pecar porque eso está muy mal, porque te va a hacer el infierno, porque ajá, esto, porque el otro. De grande eso te come, o sea, te lleva así como que, oye, ¿qué hago? O sea, no puedo pecar, ¿qué hago? Y te vuelves así chiquito hasta que ya no haces nada. O sea. Ajá. Y yo creo que también, no sé, es un tema que yo pocas veces he escuchado dentro de la iglesia que se toque sobre la depresión. Lo estábamos platicando que una vez un sacerdote me dijo, es que la gente que conoce a Dios no puede tener depresión. Entonces yo hasta cierto punto me lo creí, ¿no? Uh-huh. Y después como que viendo, yo decía, no. Es que no tiene nada que ver. O sea, no puedes como juntar una cosa con la otra. O sea, la gente que también estamos dentro de la iglesia también pues lo podemos padecer. Y esta chica, la de este episodio, pues es gente que está pues dentro de la iglesia. Uh-huh. Entonces, como esa manera de juzgarlo, pues también creo que también nos hace, pues como no entrarle al tema, ¿no? Entonces lo toqué y la verdad fue uno de los, yo creo que ha sido como el segundo más escuchado. Yeah. Y lo vi por la necesidad a lo mejor que la gente tiene de poder escucharlo, ¿no? Sí, o sea, por eso, o sea, yo siento que
la depresión como tal tiene un estigma social por encima muy, muy extraño, porque la salud mental no se empezó a voltear a ver mundialmente hasta que nos tuvimos que encerrar todos ahorita. Ajá. Y oye, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué no Sí. estoy feliz? ¿Por qué todo ese rollo? Y siento que desde nuestras creencias sí fuimos, bueno, al menos yo de mi parte, yo sí fui muy ignorante mucho tiempo acerca de la depresión. O sea, mi hermana ahorita estudió psicología, ya se graduó, y gracias a ella es que pude más o menos empatizar con ese tipo de trastornos, con ese tipo de cosas, y verlo como es, una descompensación, algo que te está afectando como persona y no tiene absolutamente nada que ver con qué crees, con qué es, con todo ese rollo. Porque a veces hay un argumento que suena bonito, pero no tiene sentido. O bueno, o sí, carece de empatía, pues. Sí. Que es que si ya conociste a Dios, no puede haber cosa que te haga triste. Y es como, y si te hace algo triste, es que no has conocido a Dios. Y es como, bro, espérame tantito. O sea, ser humano es muy difícil. O sea, levantarte de la cama es muy difícil. Hacer todo esto es muy difícil. Y perder la esperanza es humanidad misma. O sea, y recuperarla es nuestra traducción de fe. Entonces, sí está muy estigmatizada, pues, y sí se ha llevado mucho. O sea, yo, por ejemplo, yo estudié en el Bachilleres 4 y pues pasó este rollo de los suicidios que hubo y así. Y ahí ves la desinformación. O sea, ahí ves como que de repente opinaban tías o opinaban señoras de que, ay, no, ese tipo de personas que hay así. Es como, si viéramos eso como una consecuencia en lugar de como un acto de rebeldía, un acto, o sea, como si esas personas realmente no fueran personas, o sea, lo deshumanizas en el momento de decir, ah, no, pues hizo esto y qué cobarde, ¿no? Y es como, bro, o sea, no. Sí, no. Y yo siento que, o sea, está bien como el preocuparnos, pero tenemos que ocuparnos, ¿no? O sea, no solamente decir, es que sí, que gacho, ¿no? O sea, el ver como el por qué lo llevó como a eso. Yo siempre he dicho que mi podcast es como esta catarsis para poder como liberarme y de incluso de poder entender como muchas cosas. El hecho de que a lo mejor son ideas que yo tenía, pero pues cuando invito a alguien más, o sea, esto me lleva como a poder entender el porqué de Dios. Entonces es como bien chido. Encontré como este espacio para poder incluso yo también como sanar y esto me ha ayudado a poder entender como mejor a Dios. Está bien chido. Sí, o sea, se vuelve como una excusa, ¿no? Ajá, claro. Sí. Para poder concluir un poco todo esto que normalmente solo piensas. Sí. Y creo que al menos yo soy una persona que, al contrario de lo que mucha gente podrá pensar por tener un blog y por tener un podcast, pues soy muy reservada. O sea, soy muy reservada a veces con lo que pienso, con mis conclusiones, con mis opiniones. Y hasta que se da la situación y se sale el tema, puedo yo darlo, pero no es como que me acerque a alguien y diga, oye, ¿tú qué opinas del suicidio? O sea, no, generalmente no. Entonces, hacer el blog y hacer este podcast me ha servido también, como dices, como para empezar a sacar a flote ese tipo de temas que no tiene nada de malo a veces tener una opinión un tanto diferente, no tiene nada de malo opinar o sea, actualmente hay una frase también, tengo muchas frases que me gustan, que yo creo que estamos en tiempos muy polarizados, o sea, muy de que yo pienso esto, tú piensas lo otro, tú cállate y yo me callo y así no estamos mal y así. El acto de rebeldía en toda esta situación tan polarizada se vuelve la conversación, o sea, conversar con alguien que no tiene exactamente las mismas creencias que tú, que piensa tantito diferente, es la rebeldía actualmente, porque actualmente no hay conversación en eso, solo no hay diálogo, solo hay como que yo pienso esto, tú eres de los míos, vente, y todo lo que digas yo lo voy a aprobar porque piensas como yo, y si no, bueno, hazte para allá y todo lo que digas lo voy a negar porque no piensas como yo. Y estos espacios pues generan saber lo que las otras personas piensan y darte cuenta que tienes carencias, o sea, que hay puntos de vista que no has tenido en cuenta. Y conforme a la depresión, yo creo que es peligroso en cierto grado que se popularice tanto, porque también se hizo muy, muy popular y la gente lo desmeritó. En un aspecto, ya veías muchos posts en Facebook o en Instagram de que si tienes depresión, la gente simula la depresión como no tienes con quién hablar y no es eso. O sea, es más complicado que eso para la gente. Si tienes depresión, habla conmigo. Yo siempre te voy a escuchar. Que sí, es un aspecto muy bonito que las personas con depresión se sientan acompañadas, pero no solo es eso. O sea, viene de muchas otras cosas más. O sea, si tú... La depresión es una consecuencia de una serie de actos chiquitos que te llevan a pensar que eso es lo correcto. O sea, la persona que está deprimida no lo sabe en un sentido de que, estoy deprimida, bueno, después se me quita. No, o sea, siente que eso es estar bien. Y a veces
no tomamos en cuenta. Hay una descripción muy gráfica que me gusta mucho decir sobre la depresión. Es, muchos de nosotros vemos los problemas, ya sea sentimentales, corporales o lo que sea, como una caída y luego, pum, nos estrellamos en el piso y tenemos que ver qué rayos hacer para levantarnos. Ajá. Pues alguien deprimido lo ve como una caída que no tiene fin, solo sigue y sigue Sí, cayendo y no se exacto. quisiera estrellarse en el piso, quisiera para ya saber desde dónde tiene que empezar a caminar, pero no termina de caer. Sí. Y empatizar con eso es muy difícil y a veces es complicado porque cualquier comentario puede desmeritarlo, puede verlo como algo no tan difícil o hay gente que dice, hijo, es que eso es carencia de Dios. Es como, no necesariamente, o sea, Ajá. somos un componente muy extraño entre nuestras creencias y nuestras necesidades corporales y nuestras, o sea, nuestro propio criterio, nuestras experiencias con nuestros padres, con nuestros familiares, con nuestros amigos, que entre ellas se complementan, pero al mismo tiempo no tienen nada que ver. Puedes tener la mejor familia del mundo y no tener creencias. Puedes tener la Exacto. mejor creencia del mundo y estar deprimido. O sea, puedes, si no lo empezamos a ver como un complemento, vamos a desmeritar un lado o el otro. Sí. ¿Me explico? Sí, yo siento que, o sea, sí o sea, es súper grave, ¿no? Y el poder como atenderlo, lo platicaba mi amiga en este episodio, o sea, de que hay veces que amanecía abajo de la cama, o sea, que no sabía por qué, o sea, que se acostaba llorando y que amanecía así, y son como cosas que vienen también después de la depresión, ¿no? A ella le dio anemia, o sea, fueron cosas que fueron como sumando Sí. esta situación hasta que se lo tuvo que platicar a su familia. Entonces su misma familia le dijo, es que como tú, que estás dentro de la iglesia, puedes pasar por este proceso. Entonces fue cuando entendió, ¿no? Y ya, o sea, es súper grave, pues ese caso de ella, que hasta la van a internar y así, ¿no? Y entonces, o sea, pues te das cuenta que hemos como minimizado ese problema y no solamente la iglesia, ¿no? La sociedad. Sí, O sea, en general. ajá, y yo la verdad, son cosas que yo no sabía hasta que me las contó en ese episodio y claro que te quedas helado y dices, no friegues, ¿no? Y yo qué Sí. estoy haciendo. Sí. Y hay mucha gente que dice, no, pues que échale ganas. Oye, vato, pues le están echando ganas, ¿no? O sea, Sí, o sea, yo creo que son los que más se esfuerzan para no llegar a yo creo que nadie como a tiene idea eso. qué tantas ganas le tienen que echar a esos Sí, vatos. o sea, Y deja tú, también se desmerita del otro lado, de que entonces, al ser tan popular el tema, la gente dice, estoy triste, tengo depresión. Y ajá, comparte, ay, hoy estoy medio exacto. deprimida. Sí. Cállate. O sea, Sí. no sabes qué es O estar sea, sí, yo creo que si tuviera ni lo pues Sí, compartiría. Ni O sea, para ganas te empezar. daría de compartir. Sí. O sea, es más, no es como que te autodiagnostiques y digas, hijo, Ajá, hoy sí, estoy claro. deprimido. O sea, no inventes. Sí, no. Sí, total. Sí, y tú comentaste en ese capítulo que es uno de los que como yo soy de la parte que más ha visto ese Ajá. capítulo. Comentaste que tú incluso convivías con esa persona cuando estaba en depresión. Y esta es una parte porque me gustó mucho el título que le pusiste porque está muy interesante de estar roto y seguir sirviendo. ¿Cómo es del otro lado? ¿Cómo es ser amigo de alguien sabiendo que está roto? ¿Cómo apoyas a alguien que está roto en esas dimensiones? ¿Cómo fue para ti pues esa experiencia de esa cercanía con la persona que estaba en ese proceso? Ajá. Lo cuento también que me acuerdo perfectamente que me confesé, ¿no? Un día, fue un jueves. Y de penitencia el padre me dijo, da un consejo a alguien que lo necesite. Entonces ya se quedó así, dije, a lo mejor alguien, no sé, algún amigo. Y justo ese mismo día por la noche, ella me mandó un mensaje, me dice, es que estoy mal. Entonces yo no entendí como en primer momento, hasta ya después dije, ok, o sea, entonces fue Dios, ¿no? La que me la puso para poder hablar con ella. Y, o sea, pues para mí siento que no es complicado. O sea, porque tenemos como 5 años de pues, conocernos y hace como más entendible como esta parte, ¿no? O el no verla como, es que pobrecita. O sea, no. O sea, yo siento que no necesitan como pues como esta lástima, ¿no? Exacto. O sea, yo siento que esto no ayuda como en mucho. El hecho de poder acompañarla, de que ella, pues, de que ellos, pues, que te vean que estás presente. O sea, el hecho de, no sé, hasta de mandarle un mensaje, ¿no? O sea, son cosas como muy comunes.
O sea, yo siento que tampoco debemos como de tratarlos con pincitas, ¿no? Que, es que pobrecito. O sea, no. Yo siento que, pues, como es un amigo, o sea, el estar presente, el poder darles como este consejo, el poder acompañarlos, el saber que no están solos. O sea, en el caso de ella, por ejemplo, pues vive sola. Entonces es también un poco más complicado, ¿no? Porque a lo mejor no tiene a su familia cerca. Entonces tú también pasas a ser como de estos cercanos que puedes tener como más contacto y que incluso te cuentan cosas que no le cuentan a su familia. Ya. Entonces es entenderla, o sea, es entenderla, darle como este consejo, el poder sí abrazarla pues en la oración, ¿no? Sí, y es muy interesante eso que cuentas, porque ahorita en lo que estás diciendo me puse a pensar que sí, o sea, mientras más muestras un apoyo de, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué esto? Ajá. Más estás manifestando que crees que no puede. Sí, exacto. Y entonces estar sencillamente ahí esperando a que pueda es tu manifestación de que, oye, yo confío en ti. O sea, no necesitas que yo venga y te cargue y haga esto porque tú puedes. Tal vez ahorita no te lo crees ni nada, pero yo sí lo creo y por eso estoy como que no te estoy poniendo todo en bandeja de plata, porque tú puedes. O sea, se estaba muy interesante, fíjate, Sí, no lo había visto así. Está muy chido. Y yo creo que también de la otra parte, o sea, como lo recibe ella, yo creo que, o sea, que está chido, ¿no? Porque ella tampoco no es que ande con la bandera de que es que tengo depresión. Sí, ¿no? O sea, yo creo que ella vive como alguien normal, tiene como sus momentos, ¿no? Y es también darle su espacio. O sea, hay veces que desactiva Facebook y Instagram y todo, ¿no? Entonces es que también darle como este espacio y cuando ella quiere volver, o sea, ella va a saber que yo pues voy a estar ahí. Sí, y deja tú, o sea, de hecho, la depresión tiene demasiados tipos y demasiadas categorías. Ajá. O sea, hay personas, por ejemplo, la otra vez, es que me puse a investigar un poco porque me hundió mucho que yo lo tenía estigmatizado también. Ajá. Entonces dije, no metes, tengo que saber de esto. No tanto para decirlo, obviamente. O sea, no es como que ya sé depresión, pregúntenme, ¿no? O sea, pero pues entenderlo, ¿no? Ajá. Y incluso hay depresión que es estacionaria. O sea, hay gente que por la estación del año se deprime. Y es una descompensación anual, pero no es algo que ellos elijan. O sea, es como que, voy entendiendo, ok, igual. Porque realmente nace también, hay mucha depresión, tanto hagamos lo que hagamos, pues hay mucha descompensación química en nuestro cerebro para nuestros sentimientos, ¿no? Entonces, esa descompensación nace anualmente y hay gente que por las condiciones genéticas en las que nace se deprime en esas estaciones del año. O hay gente que se deprime recordando algo en específico, o hay gente que se deprime, o sea, hay demasiados factores que inician esa depresión y a veces podemos llegar a verlo como que, pues si ya sabe, pues que no lo haga, ¿no? Ajá. Pero no lo eliges, o sea, ese es el punto muy específico. Y eso, hay otra frase. Este es el podcast de las frases que me gusta mucho y que puedo decir que yo la dije. Que es nadie es culpable de sentir. Además, o sea, bueno, nadie es culpable de sentir, así el Chile. Pero tampoco nadie es culpable de no saber qué hacer con lo que siente. Y el sentirnos culpables de eso nos puede llevar a autoflagelarnos de varias maneras, que incluso de ahí nace un poco o es un factor para que nazca el trastorno que comenta la persona que tuviste invitada, que es como yo de tanto pensar que si peco voy a ser mala persona, me encerré. O sea, ya no quiero hacer esto, no quiero hacer otro, no quiero hacer el otro. Y hay veces que esas voces, lo veo yo como si esos fueran voces, o sea, de que no peques, no te vas a Dios no te va a querer, todo ese rollo. Esas voces muchas veces, lastimosamente, no son nuestras. A veces alguien nos lo dijo cuando estábamos chiquitos, a veces nos lo dijo un sacerdote y nosotros por estar pequeños y verlo como una figura de autoridad decimos, no, el sacerdote me dijo y no puedo equivocarme. Y te deshumanizas, te desmeritas, otra vez lo prohíbes, te deshumanizas y se te olvida que entre toda esta relación que decimos tener con Dios está el factor del amor. Se te olvida ese factor y te vas. Te vas y te vas hacia abajo y ya te lamentas. Y hay un término muy interesante que la otra vez que me fui a confesar me lo dijeron, que es la conmiseración. La conmiseración se basa en no sé si tú has sentido como me quiero confesar, pero no lo he pensado muy bien, mejor me confieso después. Como que te autojustificas que tú no lo puedes hacer, que igual y todos los demás podrían hacerlo, pero tú en específico no. Te separas en ese aspecto y ahí nace la conmiseración de tenerte tantita lástima, de tú, sí, tener lástima hacia ti mismo, de que, lo haría, pero yo no puedo, porque esto y porque el otro, de que iré a misa, pero, no estoy bien, lo haré después, y así. Sé que
al decirlo en ese tono lo estoy desmeritando, pero pues es fines cómicos, ¿no? Claro. O sea, pero muchas veces somos así también. O sea, muchas veces, no sé si te ha pasado eso de que yo me confesé con el padre diciéndole eso, de que padre, no iba a venir porque yo pensé, ay, me confieso después. Pero estamos en pandemia, o sea, ¿cuándo tienes oportunidad de confesarte? Sí, claro. Entonces dije, la verdad vine por eso, pero no me siento que estoy totalmente preparado. Y ya me platicó de la conmiseración y todo. Ajá. Y es, o sea, te pega tantito en el ego darte Sí, cuenta que estás claro. haciendo así. Pero ¿te ha pasado algo parecido o no te han pasado así confesiones que terminan diciendo algo y dices, ay? O sea, Sí, yo siento que a lo mejor la mayoría hemos pasado por esta parte, a lo mejor inconscientemente, ¿no? Y yo, o sea, no le tenía como este nombre, o sea, ya que lo sé, o sea, sé que puedo decir que sí he pasado muchas veces, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, claro, el ejemplo más claro es esta parte de la confesión. O de hacerme menso, no sé, pues por ejemplo, soy muy dado a no hacer tanta oración. Ya. O sea, el hecho de que sé que estoy consciente que debo hacerlo, pero yo me hago menso y me quedo dormido. Es como que... Sí. Ya, y entonces sí siento que esto me ha llevado también a poder como pasar pues como estos desiertos en mi vida. Sí. O sea, el hecho como apagar esta necesidad de poder querer acercarme a Dios, pero esto me lleva como a separarme. Sí. O sea, el de no hacer las cosas que me tocan hacer como cristiano. Ok. No sé, o sea, me ha pasado, o sea, que he pasado pues varios meses por estos procesos en los cuales no siento a Dios, pero si me pongo a pensar, soy yo el que me los va como provocando, ¿no? Ya. O sea, son cosas que yo mismo sé que son consecuencias de lo que he hecho y que no siento a Dios por cosas que yo no hice, ¿no? Entonces se siente bien gacho, o sea, te llega esa culpa de decir, es que lo pude haber hecho. Sí. O sea, pero no sé, como que esto también me ayuda como a poder como ya estar como más alerta a futuras como ocasiones y ya como el poder hacerlo, ¿no? Y ya no hacerme como menso. Con eso que dices es muy interesante porque a veces como que haciendo retrospectiva de lo que nosotros hacemos por nuestras creencias, nos damos cuenta de muchas cosas. Sí. O sea, por ejemplo, a mí también me pasa mucho que tengo mucha pereza espiritual de repente. O sea, de repente no tienes tantas ganas de orar o no tienes tantas ganas de estar al pendiente de las misas, de estar al pendiente así. Y yo me he peleado mucho con esa parte de mí porque, o sea, yo, por ejemplo, yo tengo un rollo que se llama atención dispersa, que sí está diagnosticada así desde los 9 años y así. O sea, es este rollo de estás al pendiente de muchas cosas al mismo tiempo y es una cosa muy extraña. Pues, algo difícil de explicar, pero es que estás pensando en muchas cosas. O sea, la gente piensa que no le pones atención, la gente piensa que eres muy olvidadizo, la gente piensa de que, pero la verdad es que estás en 1000 cosas y se te va el rollo. Ajá. Imagina orar con eso. O sea, no puedes cerrar los ojos y empezar a hablar. Te juro que me pasó y yo creo que a todo mundo le ha pasado de estar así como que orando ahí más o menos y de la nada ya no estás haciendo nada. Ajá. Y dices, perdóname Dios, o sea, perdón, no estaba así. Sí. Y hacer las paces con esa parte de mí de que tienes que orar, tienes que orar, tienes que orar. Ajá. O sea, es feo. La única manera que he encontrado yo de sentirme tranquilo en mi oración, que sea honesta, que sea tranquila, que sea así como te dicen que debe ser, ha sido meditando. Y ha sido como que me siento, pongo música así tranquilo, me quedo callado unos 10 minutos, empiezo a leer el evangelio o empiezo a leer algo y a través de esa lectura yo la puedo relacionar y ahí empiezo a hablar y ahí siento que oro. De otra forma, yo siento que estoy mintiendo. O sea, me siento así como que si me pongo en mi cama o si me pongo así en cualquier otra parte, digo, Dios, es que yo ya sé que esto no lo estoy sintiendo y ya sé que lo está haciendo para hacerle un check a lo que un día mi mamá me dijo que tenía que hacer antes que dormir y no es real, ¿no? Y se siente feo porque de nuevo te estás mintiendo, te estás diciendo, sí lo hago. Y de ahí hay una parábola que es de las primeras que publicamos en el blog, que se llama literalmente la verdadera espiritualidad. Y me gusta mucho una última frase porque relaciona la espiritualidad como si fuera una chaqueta. Dice, ajustas la chaqueta a la persona que se la pone y no al revés. O sea, no deberías tú decir, mi mamá me dijo que ore antes de dormir y al despertarme tengo que hacer esto. Y entonces como si tuvieras una chaqueta y dijeras, todavía no me queda, voy a engordar. Es como, pues no, cómprate una que te quede. O sea, no tienes que hacer exactamente eso. Si entendemos la razón y la motivación de una oración, que es sencillamente estar en contacto con Dios, lo puedes hacer como tú quieras, ¿no? Pero tenemos mucho estas voces que nos han dicho desde antes
que te dificulta relacionarte, ¿no? Sí. Y es que fíjate que también lo platicaba en el episodio pasado, que, que siempre buscamos como cosas muy elaboradas para Dios, ¿no? Y no, o sea, Dios la verdad es que siento que se maneja como esta parte más sencilla, o sea, que es más, o sea, él sabe perfectamente, ¿no? O sea, que somos capaces de poder hacer. Entonces yo siento que no hay que buscar como estas cosas rebuscadas como para poder acercarnos a Dios, o sea, pues con eso tener como esta iniciativa, o sea, Él va a estar ahí, ¿no? O sea, y yo siento que también, por ejemplo, en nuestra iglesia hay veces que se vale de muchas cosas que pues hasta cierto punto no están tan bien, ¿verdad? Pero sí, ¿no? O sea, yo he visto videos en Facebook que hace poquito vi que estaban como en una exposición y estaba la custodia dando vueltas. Okay. Y es como dices, vato, o sea, ¿qué necesidad? ¿Qué? O sea, ¿qué necesidad de poner a nuestro Señor así y a que la custodia dé vueltas sola, ¿no? Y es como, no, o sea, y la gente alrededor bailando y así es como, ok, no. O sea, entiendes que humanamente, ay, se ve bonito, que gire, ¿no? Pero es como, ¿qué necesidad hay sí, que gire? O sea, dices, no, ¿como para qué? O sea, yo siento que Dios no necesita de cosas así para poder mostrar su presencia y su poder ante nosotros. O sea, yo siento que el hecho, no sé, hasta de poder como platicarle nuestro día, el de estar ahí como muy presentes, o sea, yo siento que con eso Dios es muy feliz, ¿no? O sea, el hecho de que le llamemos Padre también, o sea, yo siento que es lo que lo hace feliz. O sea, no tenemos que buscar cosas muy elaboradas. Sí, te digo, como que pensamos que en esta relación quitamos el amor de la ecuación y así todo se vuelve súper complicado, porque entonces hay mucho del comportamiento pues, humano en general se basa en la compensación. O sea, estoy leyendo un libro, no creas que me lo sé decir nomás. Wow, qué padre. y el libro plantea mucho como que, sí, o sea, hacen algo bueno por ti y tú sientes que lo tienes que compensar y dices, muchas gracias, ¿qué hago para agradecerte? ¿Qué hago? Que en otras palabras es, ¿qué hago para compensar esto que pasó y equilibrar otra vez la balanza? También te hacen algo malo y te quieres vengar y quieres que le pase algo malo para equilibrar esta balanza. Y eso no toma el amor en cuenta, toda esa compensación. Humanamente, pues el amor no está como que tanto dentro de nosotros. Lo entendemos y todo, pero no lo asimilamos mucho en nuestro comportamiento. Sí. Tenemos que estar conscientes del amor y luego ya actuar. Y conforme a Dios se vuelve muy complicado, me puse a pensar. El libro no es católico, o sea, el libro se llama Todo está jodido. Así ya. Pero el libro lo plantea así y me puse a pensar cómo nos afecta ese comportamiento más nuestra relación con Dios y dije, pues sí, no inventes, a veces pecas y dices, tengo que hacer algo para compensar que me equivoqué con Dios. Sí. Y eso es olvidarte que te ama. O sea, si tú amas a alguien y se equivoca, es como, está bien, hombre, no pasa nada, ven, hombre, tan copas como siempre. Pero nosotros decimos, no podemos ser tan copas como... Algo tengo que hacer porque me equivoqué, Dios, o sea, perdóname, es como, ya te perdoné, o sea, no hay tanta necesidad, pero humanamente se nos va el rollo de sí, o sea, solemos olvidar muy seguido que nos ama. Y quitamos de la ecuación y decimos, no, lo compenso, ¿cómo le hago? Pero hasta es más difícil darte cuenta que no es necesario. Ajá, exacto. O sea, no sé, o sea, no quiero tampoco entrar como en polémica, pero la gente, no sé qué hace, como estas mandas, ¿no? Y que se va de rodillas hasta no sé dónde. Hijo, qué complicado. Y yo digo, ok, o sea, está bien, ¿no? O sea, pues lo que esa persona pues que sienta, ¿no? Pero yo siento que tampoco es tan necesario el poder, no sé, como mostrarnos ante Dios así. Sí, y es muy, fíjate, a mí me pasó una experiencia muy incómoda en ese aspecto. Porque no me acuerdo a qué pueblito fuimos, pero era una costumbre muy de mi familia desde antes. Y yo iba con mi papá. Mi papá no es muy creyente asiduo a la religión católica. Solamente pues le gusta hablar de Dios y todo, pero no se mete. De hecho, mi papá como que mucho tiempo experimentó cambiándose de religión nomás para ver qué hacían. Y llegó a la conclusión de que todas las religiones te dicen sé bueno y nos metió a la católica y así, ¿sabes? Como, o sea, bien pudo haber sido judío si mi papá le hubiera gustado más otra cosa, ¿sabes? Pero dentro de todo eso, una tradición que tenía mi papá y que nos quiso como que transmitir era una iglesia que estaba muy larga en el pasillo, ir de rodillas desde la entrada hasta el altar. Y él decía que entre más pesado fuera el camino, era lo que pesaban tus pecados, ¿no? Y entonces lo entiendes como una costumbre y todo, pero yo al tener una forma muy diferente de ver mi fe, una forma muy diferente de relacionarme con Dios, eso me pareció como conmiseración, ¿sabes? Como yo que me equivoqué, yo merezco esto y merezco que
tener todo el dolor del mundo así. Ajá. Pero también me di cuenta que era, ¿qué te digo? O sea, esa es tu manera de relacionarte con Dios. Ujú. Y podré tener yo el argumento exacto y perfecto para decirte que eso es inválido. ¿Y luego qué? ¿Para qué te lo digo? ¿Para qué te cambio? ¿Para qué te contraargumento si es tu creencia? Si tú al final de hacer todo eso te vas a parar y vas a decir, estoy bien con Dios y te vas a sentir tranquilo, mientras no te estés realmente autoflagelando con algo, haciéndote daño, pues, ¿quién soy yo para quitarte eso? ¿No? O sea, Claro. ¿quiénes somos nosotros para cambiar eso? O, por ejemplo, muchas señoras de pueblo que compartimos el Averido de Misiones, Ajá. que pareciera que creen más en los santos que en Dios. Sí. O sea, que se basan mucho, mucho en los santos. Y es como, si eso es su vínculo con Dios y la señora tiene 70, 80 años, ¿quién soy yo, un vato de 21, en ese tiempo de 16, 17, para ir a decirle, señora, ¿sabe qué? Todas sus creencias están mal. Sí, o sea, ajá. ¿quiénes Exacto. somos, no? Sí, y es lo que justo te iba a platicar, por ejemplo, que en Misiones es como más latente, pues como esta parte, ¿no? Ver a gente, no sé, que canta cosas que no son, ¿no? O que hacen cosas. Me acuerdo en una misión que en estas fechas de Navidad hacían como las posaditas, pero corrían dentro del templo. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están corriendo? ¿No? Ajá. Entonces es como cosas que ya ellos traen y es que es cierto. O sea, como tú misionero vas a ir y eso está mal, señor. Ujú. O sea, no, o sea, pues tampoco vas a llegar a poder como que pues cambiar todo Ujú. si ya tienen años, o sea, pues Sí. con eso. Es O como sea, su chaqueta, ¿sabes? Como... Ajá, y ya tú haces como tu parte de lo que te corresponde, pero sí siento que el hecho de querer cambiar también no está tan bien. O sea, Ujú. yo puedo decir lo de las mandas, pero yo sé que nunca lo voy a hacer, o sea, Ujú. y no puedo decir a alguien que lo haga, es que tú estás Sí, mal. no vamos a hacer una fundación anti ir de Ajá, rodillas sí, o a las una cosas, marcha pues o algo así, no, o sea, no, pues no. Pero sí siento que son cosas que a lo mejor para esa persona sí está bien, pero para mí en lo personal sí, yo siento que es innecesario. Ajá, o sea, si te lo preguntas, si tú lo comentas Claro. abiertamente, porque Ajá. esas son tus creencias y es lo que Sí. te define, pero no quiere decir, y es más, se vuelve más un ámbito de respeto porque muy probablemente para otras personas de otras religiones que nos vean, nosotros somos esa persona de rodillas caminando, Ajá, exacto. ¿sabes? O sea, que decimos todo lo que tú haces, o sea, que otra persona Sí. piense, lo que tú haces no es necesario. Ajá. Y es como, podrá serlo, podrá no serlo, pero oye, dentro de todo este complejo que se llama vida, esta respuesta me hace sentir tranquilo, así que déjame Ajá, estar sí, tranquilo, exacto, ¿no? O sea, totalmente. Ajá. sí, y es, o sea, de hecho, con eso que decías, ahorita que hablaste de los cantos que cantaban en otros lados y así, Ajá. tú eres también un poco cercano con la música, ¿no? Sí, pues ya tengo que ser como unos 8 años. Ujú. Bueno, la verdad, como 10 años he estado como en esta parte de la iglesia. Ujú. O sea, y sí, estos 10 años, yo creo que han sido como 8 que he estado como pues en coros y Ujú. actualmente estoy en un grupo que también pues damos conciertos y así, ¿no? Ya. Y la verdad es que también he encontrado a Dios ahí. Yo siento, no sé, ahorita que lo platicábamos de la oración, el hecho de poder encontrar a Dios en los cantos, o sea, hace que tenga yo esta mayor conexión con Él. Ya. O sea, es la manera en la que yo lo encuentro y en la que me ha servido para poder, no sé, como encontrarlo y que se haga presente en mi vida. Es algo que la verdad que me llena, o sea, el hecho, no sé, de poder cantar en una misa, ¿no? O sea el poder ser también como testigo de ese, pues de esa transformación. No sé, o sea, yo siento que ahí he encontrado este lugar. Muchas veces sí he pensado como decir ya, o sea, como ya, o sea, ya no quiero, pero es Dios el que me vuelve, o sea, el que me Ya. jala otra vez y me dice que no. Sí, hay algo, o sea, definitivamente es otra forma de oración, estar Sí, cantando total. y tú estar sintiendo que se lo estás cantando a Dios y todo. Ajá. Es una, yo también, yo no he estado en un coro como tal, o sea, me gusta Sí. mucho tocar, me gusta mucho cantar y así, pero al menos en el factor, por ejemplo, cantar en una misa se vuelve conflictivo para mí porque pues este rollo que tienes que estar al pendiente, que sigue, Ajá, que el otro, no me exacto. deja vivir la misa. Sí. Entonces, para estar en un coro tendría que estar en una misa como coro y luego volver a ir. Y pues Sí, qué flojera, también te da ajá, flojera. sí. Entonces, prefiero no alejarme de ese tipo de cosas. Ajá. Lo que he llegado a hacer es solo pues en horas santas, que ahí sí se siente una cercanía muy, Sí, muy diferente, y especialmente, machín. como te digo, en mi condición de que me distraigo demasiado. Ajá. Estar cantando te obliga a estar concentrado. Sí. Entonces,
a través de eso. ¿Tienes algún canto en específico que te haya así en un momento ayudado o que te haya regalado esa paz que a veces no encuentras ni en un tema, ni en una cita, ni en un nada, solo a través de la música que se haya dado? Yo fíjate que me pasa, o sea, no sé, como muy seguido, que no soy como de cantos. A lo mejor me gusta como, no sé, alguna temporada uno y luego otra y así. O sea, pero sí tengo como varios. Pero sí, o sea, yo siento que me ayuda, por ejemplo, el hecho de, no sé, cuando doy algún tema, ¿no? Que está ese canto como presente, me ayuda como a poder desenvolverme más. O sea, es muy como chistoso. O sea, porque la gente, hay mucha gente que dice, no, es que el micrófono a mí me pone bien nervioso. Ajá. O sea, a mí me pasa lo contrario. O sea, yo siento que cuando canto, te liberas. sí, acá. soy otra persona totalmente. O sea, Okay. y es bien chido el poder encontrar esa paz en los cantos. O sea, y el que me acompañen en distintos momentos de mi vida. O sea, no sé, es lo que me ayuda a poder también crecer. En cierto momento de mi vida, pues tuve esta inquietud vocacional. Sí. La verdad, y yo lo pensaba, es que, no sé, alguien que está todo el día como en la iglesia o que está como muy empapado, pues claro que aspira, ¿no? O sea, no sé, yo lo siento que aspira como a el seminario, ¿no? Y si en determinado momento no lo descarté, Sí. y no sé, como que fueron muchos cantos los que me ayudaron en mi proceso vocacional. Sí, está muy pirata. Y más con ese, pues ya es que cada año hay un concurso de canto vocacional y todo. Sí. Está muy padre. O sea, yo tengo un amigo que no es creyente y siempre es muy chistoso platicar con él de todo este tipo de cosas porque realmente lo ve diferente y si aprendes a reírte de ello, aprendes a convivir. Entonces está padre. Y él dice que los cantos vocacionales son casi una obligación. O sea, como que sí, que sí, así como casi Sí, ándale. pasivo. Sí. Pero pues hay gente a la que eso le sirve. O sea, yo me acuerdo de un canto vocacional que creo que es como del 2015 por ahí. Ajá. Hay una frase muy, muy específica que esa frase, no tanto todo el canto, sino esa frase me ha acompañado mucho y me regala esperanza en varios aspectos porque es muy corta que nomás dice, si tu corazón me busca es porque intenta despertar. Pues es de mi coro, fíjate. Es de tu coro. Oye, qué loco. Qué chido. O sea, tu coro ese año ganó el concurso. Ajá, sí. Oye, wow. ¿Y Qué tú chido, lo ¿verdad? compusiste? No, haz de cuenta que es un amigo que era nuestro coordinador. Sí, así, no manches. Y era nuestro coordinador y ya él se fue y nos quedamos nosotros. Ah, ok. Oye, qué loco. Qué padre, ¿verdad? Sí. Qué chido. Y fíjate, ese canto en específico me ha ayudado mucho. O sea, me ha ayudado a entender que, por ejemplo, en esto siempre tengo muchos desiertos espirituales de que, ay, cómo fortalezco mi relación, no sé, no me siento bien. Especialmente ahorita en pandemia, que no hay algo físico que hagas, sino si quieres ver misa, pues la pones. Y así es muy complicado para mí. Y me siento falso en varios aspectos, pero pues se trabaja, ¿no? Ahí vamos poco a poco. Esa frase en específico te recuerda a tu facultad humana. O sea, te recuerda a decir, vato, lo estás intentando. Entonces, yo siempre me he refugiado mucho en esa frase en el sentido de que Dios, mira, si existes, si no existes, pues es un tema aparte, ¿no? O sea, yo creo que existes. Sí. Y de existir, tú sabes que estoy haciendo lo que mi humanidad me permite para encontrarte. Claro. Y esa frase se resume en eso. O sea, como ahora un diálogo, ya no solo tú frustrado diciendo, oye, te estoy buscando, pero no sé cómo qué hago. Que es, oye, si me estás buscando es porque algo hay en medio. Entonces, tranquilo, o sea. Sí. Ese me ha regalado mucha paz. Y qué bonito que seas parte de la historia chido, tal cual de ese canto. Oh, padre. Sí, es que fíjate que aparte de concursar esa vez, pues hemos concursado también con otras como 3 veces. Y no sé, el hecho de que yo haya como pasado este proceso vocacional también ayuda como a poder entenderlo en los cantos, ¿no? Hay unos que la verdad, yo creo que para mí el canto que me ha marcado mucho es, no sé si el del 2012 por ahí, que habla sobre que Dios puso la mirada en nosotros, ¿no? Y que no nos ha dejado y que no nos va a soltar, ¿no? Y entonces también como que te hace entender, o sea, que pues ahí es tú un humilde pastorcillo, ¿no? Sí. Y que estás ahí. O sea, el chiste es poder entender la presencia de Dios para poder como responder este llamado. Y el hecho de poder responder, yo siento que es un acto de amor bien machín. Tiene que ser, o sea, porque de otra forma se vuelve obligación. Exacto. Se vuelve como, tengo que ser padre, ni modo, esto me tocó. Y es como, bro, no se trata de una respuesta de amor de, oye, tengo mis decisiones y yo decido entregarte esta parte de mi vida. Entonces,
tiene que ser un acto de amor porque de otra forma somos esclavos. O sea. Y pues implica muchas cosas, ¿no? O sea, el hecho de despojarte, ¿no? De poder abandonar lo que uno quiere, o sea, lo que uno cree que necesita. O sea, no sé, el ver más como más profundo esta mirada de amor de Dios hacia con nosotros. Sí, y a veces se vuelve muy complicado y a veces hay gente que lo ve demasiado simple y se vuelve así. Yo también estuve mucho tiempo discerniendo si yo quería esa vida vocacional de ser sacerdote y todo ese rollo. Y gracias a esa duda estuve como que preguntándole a muchos sacerdotes como que, oiga, ¿y usted cómo? O sea, ¿en qué momento dijo, ya voy a ser sacerdote? Y me llamó mucho la atención una que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba el padre, pero era franciscano. Y me dijo, pues que yo cuando estaba chiquito había unas canchas que te dejaban ir enseguida a una iglesia. Y ya yo iba y jugaba fútbol. Y una vez un padre me dijo, ¿no quieres ir al seminario? Y le dije, ¿puedo jugar fútbol? Y me dijo que sí. Y me hice padre. O sea, eso es toda su historia. Ese es su gran testimonio de... Y así entregué mi vida a Dios jugando fútbol. Sí. O sea, qué gente que... O sea, yo la verdad le he invertido muchos años. O sea, la verdad yo creo que fácil desde antes del 2015 le estoy como trabajando. O sea, sí, como hay gente que... O sea, se avienta de la nada, ¿no? O sea, la verdad es bien admirable el poder encontrar gente así tan valiente. Yo, la verdad, yo no soy tanto, pero, o sea, sí le he batallado mucho para poder saber qué es lo que Dios quiere para mí. Sí, pues al final se vuelve una eterna búsqueda, sí, ¿no? Claro. Y de eso se trata, o sea, de estar eternamente viendo cómo hacerle, acercándote y estarte cuestionando constantemente porque solo así se forma una relación. Claro. No conoces algo sin cuestionarlo, no te acercas a algo sin haber experimentado diferentes aspectos y así. Entonces, por eso, como dices, me gusta mucho el aspecto del diálogo, de que hayas invitado también gente a tu podcast que no haya creído y así. La verdad, esa es una finalidad también de en un momento poder platicar. Pero quiero primero sentirme cómodo, así como que con gente que crea lo mismo, y luego ya empezar ahí como que invitar a más gente. Pero sí, oye, pues muy bonita plática, gracias, de verdad, muchísimas gracias por abrirte, venir al podcast y más por este rollo de que no habíamos hablado mucho, la verdad. Y qué bonito, o sea, varias sorpresas, no sabía que estabas en ese coro. Ya sé, ¿verdad? Qué padre. Y no sabía que coincidíamos en tantas cosas, entonces... La verdad, muchísimas gracias por venir y espero mucho que sigan el contenido que haces porque tanto tu podcast Redirección como tu otro programa del que no pudimos hablar mucho, los dos, la verdad es que son proyectos muy buenos y se nota luego que es algo que nace de corazón, que es algo que nace como que aquí está y no es como, ay, vengan, vean todo lo que estoy haciendo, sino... Quiero compartirlo, no quiero anunciarlo, no quiero ponerlo en un pedestal y que salgan fuegos artificiales y miren esto que yo hice, ¿no? Solo quiero compartir, es algo que nace de mí y de mi corazón y eso siempre es muy valioso y es algo que hace mucha falta actualmente. Entonces, muchísimas gracias por tanto venir como todos los proyectos que llevas. Pues muchas gracias también a ti porque me das este espacio para poder platicarlo. Que es chido, la verdad es que es como una plática de amigos, ¿no? Sí. Y está muy chido, ¿no? Que sea como más relajadito, así. Y pues sí, pues está todos los martes mi podcast. Desde la mañana está ya listo. Y pues sí, la verdad yo espero que lo escuchen y como le hemos dicho, ¿no? El objetivo es como formar esta relación con Dios. O sea, que nos demos esta oportunidad para poder escuchar a Dios y que nuestra dirección cambie. O sea, que Él sea el que nos dé como este rumbo. Y la verdad, pues muchas gracias. Yo espero que también sean muchas temporadas las que esté también pues tu podcast. Y pues nada, ahí estamos en el camino. Bueno, muchísimas gracias y pues pase bien.